La ministra María Jesús Montero se ha convertido en noticia tras haberse hecho viral el siguiente extracto de su entrevista esta misma mañana en el programa de Susana Griso. Como podremos escuchar a continuación, la ministra consigue desmontar las preguntas de la presentadora y dejar retratado por su discurso hipócrita al Partido Popular a la hora de hablar de la financiación territorial. Votaba por el llamado cupo catalán, por esa financiación singular de Cataluña que se pactó con Esquerra, que ella asegura, el presidente catalán, que se va a desarrollar, que se va a negociar. De momento no ha habido avances. ¿Eso es compatible con que usted defienda luego los intereses de los andaluces? Porque sabe que ha sido Andalucía una comunidad muy crítica con esta cuestión. Completamente. Yo creo que es muy importante que se lea exactamente cuál fue el acuerdo al que se llegó por parte del Partido de los Socialistas Catalanes con Esquerra, con el visto bueno, evidentemente, del Partido Socialista y de mi persona en particular, porque en ese texto se dice con absoluta claridad dos cosas que me parecen fundamentales. La primera, se da respuesta a una vocación de autogobierno que existe en Cataluña y que pasa también por incrementar su participación en la recaudación de los impuestos. Esto ha ido sucediendo en los diferentes modelos de financiación y, por tanto, queda reflejo de esa vocación. Pero, en segundo lugar, se dice algo que no es nada menor y que habitualmente no se menciona, que es que, evidentemente, también esto pasa por una aportación de solidaridad por parte de Cataluña con un objetivo muy claro, que no es uno cualquiera, es intentar que la equiparación de los servicios públicos en el conjunto del territorio permita una calidad en esos servicios independientemente del lugar donde uno resida. Es decir, contiene las claves de cualquier modelo de financiación que hayamos podido desarrollar a lo largo de los últimos años de democracia. Toni Bolaño, que defiende en este sentido la posición del PSC, dice que no es justo que Cataluña sea la tercera en aportar y la número 12, la decimosegunda en recibir. Pero usted sabe que FEDE ha hecho cálculos y dice que esto va a retraer recursos a comunidades como la andaluza o la extremeña. Bueno, es que siempre hemos dicho que el nuevo modelo de financiación y también la financiación singular tiene que aportar más recursos a la totalidad de comunidades autónomas, es decir, una mayor participación en esas figuras fiscales que habitualmente quedan para la recaudación del Gobierno de España, para las políticas globales, transversales, que desarrolla el Gobierno de España, se tiene que traducir en la práctica en una aportación de recursos para todas las comunidades autónomas con un factor corrector, como digo, que dice el propio informe, en el que se plantea que la equiparación de los servicios, la igualdad de los ciudadanos ante la sanidad, la educación y la dependencia quedan garantizadas. Ya hace unos días la veíamos en uno de sus mítines en Jaén y bueno, pues escuche lo que nos decía entonces Cándido Méndez sobre esta financiación singular. Hay motivos de satisfacción porque se ha recuperado el Ayuntamiento de Jaén. La financiación singular en Román Paladino significa que el 100% de los impuestos que se recaudan en Cataluña se queden en Cataluña y por lo tanto eso afecta de manera mortal de necesidad al resto de la comunidad. Lo que puede ocurrir es que María Jesús se haya quitado el gorro de ministra de Hacienda, se ha puesto el gorro de candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía y como secretario general del PSOE de Andalucía, y esa dimensión se imponga a la otra. ¿Qué le responde a Cándido Méndez? Bueno, en la opinión de Cándido Méndez probablemente no conoce el literal del texto y sobre todo no conoce que este gobierno siempre ha velado por la equiparación territorial, por normalizar la convivencia, por no estar permanentemente en este tipo de debate, de enfrentamiento entre territorios. Insisto en que el nuevo modelo de financiación es una mirada distinta, dado que no hemos podido avanzar en el desarrollo de la reforma, y esto es una realidad, podemos quedar inmovilizados y por tanto no hacer nada, o podemos intentar dar respuesta a lo que yo creo que es muy importante, que independientemente de donde se recauden los impuestos, que probablemente es lo de menos, lo demás es que exista igualdad ante los servicios públicos, se viva donde se viva. De ordinalidad que defiende Salvadorilla. Pero, ministra, ¿se ha empezado ya esta negociación? ¿Ha habido algún avance en ese sentido? Llevamos mucho tiempo hablando del modelo de financiación, hemos intentado a través de los grupos de trabajo poner de acuerdo a las comunidades autónomas que se instalan, yo lo vengo diciendo, en una posición de máximo. Pero yo me refiero al catalán, al modelo singular catalán. Al modelo singular en Cataluña lo que se hizo es firmar ese acuerdo y todavía no ha habido un desarrollo que nos permita realmente en el Congreso de los Diputados, que es donde se tienen que aprobar este tipo de normas, producir avances importantes que pasan por muchas cuestiones, no solamente por cambiar el modelo, pasa también por ver cómo en red las agencias tributarias de toda España pueden colaborar, pueden combatir el fraude fiscal, podemos
vamos a hacer más efectivo ese control para que todo el mundo pague lo que le corresponde y no haya ningún tipo de ingeniería que permita hacer frente a esto. Pero a mí lo que me llama la atención es que deberíamos de enfocar cualquier debate sobre el modelo de financiación, sobre la arquitectura territorial de España, en el respeto a la diversidad que existe en nuestro país, en una vocación de autogobierno que yo como andaluza tengo, probablemente el presidente Moreno Bonilla no lo tiene, lo que hace es intentar frenar esas ansias en otros territorios, pero la historia de Andalucía se definió durante toda la etapa democrática justamente por querer ambicionar lo mismo que otros territorios tenían en capacidad de acercar los servicios públicos a donde viven los ciudadanos y por tanto hacer de la Junta de Andalucía una administración con más competencia, así lo dice nuestro Estatuto de Autonomía y sobre todo con un modelo para nuestra tierra que permita converger en términos de renta, en términos de empleo, algo que el señor Moreno Bonilla, lejos de hacer, ha ido provocando una brecha que en este momento es un problema para el desarrollo de Andalucía. El día 26 se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Se va a plantear ahí la posibilidad de que las comunidades autónomas se puedan endeudar más? Lo digo porque se planteaba por parte de Junts que pudiesen llegar al 0,5. En su momento lo pidió el Partido Popular, ustedes se negaron. ¿Estarían ahora dispuestos a permitir mayor margen? Lo que en realidad hicimos una votación dentro del Congreso de los Diputados en donde el Partido Popular votó en contra de que las comunidades autónomas pudieran disponer y las administraciones territoriales de 4.500 millones de euros más. Este es el debate en el que yo creo que más allá de la hojarasca que quiere plantear siempre el Partido Popular tenemos que entrar. ¿Por qué cuando las comunidades autónomas piden más recursos, cuando es de justicia que los pudieran obtener, el Partido Popular, por intentar infringir derrotas parlamentarias, niega en el último decreto ómnibus, también en la senda de estabilidad, que las comunidades autónomas tengan, en el primer caso, 4.500 millones, que renunciaron el Partido Popular y cayó esa senda, pero es que en el decreto ómnibus ha negado 10.000 millones para el conjunto de los territorios. Entonces creo que el Partido Popular tiene que explicar si de lo que hace de la financiación autonómica es simple y llanamente un ejercicio de confrontación, porque por ahora no tiene modelo, pero sí se dedica a votar en contra de más recursos cuando está demandándolo en los territorios donde gobiernan. Vicepresidenta, no me ha respondido si se plantea el Gobierno dar mayor margen de endeudamiento y también la famosa quita a las comunidades autónomas que reclama Cataluña. Es que lo ha hecho. Lo que quería responder, quizás no me he explicado con claridad, es que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa del Congreso de los Diputados, que es el soberano, una mayor capacidad de endeudamiento y de déficit para las comunidades autónomas. Y dijeron que no. Se refiere usted a la senda de déficit, cuando fue tumbada la senda de déficit. Es que ahí es donde se incorpora el déficit o la deuda. Y de la condonación, efectivamente, nosotros queremos llevar un modelo para permitir que las comunidades autónomas tengan menos endeudamiento, se hace cargo de ese endeudamiento el Estado y que además liberen recursos no teniendo que pagar esa deuda para que lo dediquen a la sanidad, a la educación o la dependencia. Eso se planteará el día 26. Eso es, y espero que la actitud con la que acudan las comunidades autónomas sea una actitud receptiva, porque escucho declaraciones en las que, bueno, me parece muy difícil que un territorio diga que no, una familia diga que no, a que le quiten parte de la deuda y pueda atender otro tipo de gasto solo y exclusivamente por intentar practicar una política de ruido y de confrontación que a la postre no tiene ningún resultado de utilidad para el bienestar de los ciudadanos. Le quiero preguntar, ministra, también por los presupuestos, porque ayer Feijóo aquí, sentada donde está usted, daba por hecho que van a ser incapaces de aprobar estas cuentas, que van a tener que prorrogarlas por 2 años consecutivos. Todo da igual llevar 7 años en el gobierno y solamente tener aprobados 3 presupuestos, da igual no tener presupuesto en el año 24 ni en el año 25, da igual casi todo, para mí no. Claro, y mi pregunta es, sabiendo que Junts la condición que pone es alcanzar un acuerdo para el traspaso global de las competencias de inmigración, eso pasa por que haya Mossos en el control de las fronteras y también, en la tramitación del NIE, ¿estarían ustedes dispuestos a cederle esas competencias globales a Junts? Vamos a ver, vayamos partido a partido. Yo creo que el Gobierno de España, si algo demuestra, es su capacidad de diálogo, de ponerse de acuerdo, de pactar entre diferentes, que tenemos posiciones muy distintas sobre muchas materias, y de permitir que el país siga avanzando. Justamente en el día de ayer,
en el mismo Consejo de Ministros pusimos de manifiesto algo que me parece extraordinariamente importante, que es plantear unas perspectivas en el crecimiento económico de España mejores incluso de las que en un principio teníamos, en un país que ha crecido en el año pasado 5 veces lo que ha crecido los países de la eurozona, y por otra parte seguir dando derechos a la ciudadanía, a los trabajadores, como es la reducción de jornada. Es decir, estamos haciendo posible que el mercado laboral sea compatible en la creación de empleo con que los ciudadanos, con que los trabajadores tengan un volumen de derechos en la reforma laboral o ahora con la reducción de jornada, y eso está permitiendo que nuestra economía esté creando más empleo que nunca, crezca por encima de Alemania, de Francia, de Italia, en una política económica que está siendo una política económica de éxito. Esto es la realidad de nuestro país. El acuerdo es la realidad de nuestro país. Lo que ocurre es que el señor Feijóo, como ustedes saben, todo lo está fiando a que el presidente del gobierno convoque elecciones, porque en realidad lo que tiene es un problema al interior de su partido, en donde el cuestionamiento de estos bandazos que da el señor Feijóo son una tónica dominante en el Partido Popular, y por tanto lo que quiere permanentemente es avisar a los suyos de que, oiga, es que no van a ser capaces de esto, tampoco de lo otro, tampoco de otra cosa, de manera que pueda prolongar su situación en el Partido Popular. Feijóo dice que los bandazos los dan ustedes, que se negaban, y lo hicieron durante 5 días, a trocear el decreto ómnibus, y acabaron haciéndolo porque Junts se lo pidió en un minibús. Porque tenemos que dialogar y tenemos que acordar, y para nosotros todas las medidas que contenía el decreto ómnibus son fundamentales. De hecho, estamos ahora acordando una parte del paquete económico que quedó fuera, por ejemplo, las entregas a cuenta. Yo me resisto, como ministra de Hacienda, a que por un simple voto, como siempre, un voto de protesta, un voto solo y exclusivamente para castigar al gobierno. ¿Solo están acordando con Junts? Estamos hablando con Junts. Claro que sí, haya un perjuicio para los territorios donde no pueden disponer de 10.000 millones, que son fundamentales para el pago a proveedores, para tener la capacidad de revitalizar los servicios públicos. Es que es absurdo este debate en el que se instala el Partido Popular, en el que cree que cuanto peor mejor, cuando en definitiva lo que se está haciendo es simple y llanamente que devolverle a los pensionistas su poder adquisitivo, que tener un transporte público gratuito. Ministra, que usted me habla del Partido Popular y yo le pregunto por Junts, que lo que están diciendo es que para aprobar los presupuestos quieren la competencia integral en inmigración. Bueno, ¿Está el gobierno dispuesto a dársela? No, partido a partido. Yo creo que lo importante es que estemos en una mesa siempre negociando, que tengamos diálogo. Hemos conseguido cosas que a priori parecían imposibles, y yo, como ustedes saben, me empeño mucho en mi tarea. Estamos dialogando para poder sacar los presupuestos con el conjunto de formaciones políticas, y por tanto vamos con calma y con mucha discreción. No hablo habitualmente de los contenidos de las negociaciones hasta que no ven la luz.